tanto, no están exentos de la especulación. En los países más pobres del mundo, la subida de los precios trae consigo más hambre y, por extensión, más conflictos. Tenemos, de hecho, muy cerca el caso de Túnez y Egipto. Las recientes revoluciones en Túnez y Egipto han provocado un cambio de régimen político en esos países. Pero en un principio, los manifestantes protestaban por el precio del trigo. En los últimos meses había subido un 50% y en todo el Magreb las familias no podían pagarlo. Poco tiempo antes, en verano, veíamos en televisión cómo la sequía y los incendios devastaban Rusia, un país productor de trigo, cereal que exporta a todo el norte de África. Pero la verdadera causa de la espiral de precios va más allá. ¿Qué es lo que sucede? El impacto no se sabía del todo. Y tampoco Rusia es un productor, digamos, clave a nivel mundial. Eso lo que generó es que hubiese flujos de capitales importantes que se desplazaron hacia estos mercados del trigo, sin teniendo un fundamento, entre comillas, débil, pero que lo incrementaron y se llevaron a tener un repunte mucho más allá del efecto que en teoría deberíamos de considerar real. Les interesa más contribuir a una sensación de alarma, que mediáticamente se genera esa burbuja especulativa de demanda y ellos puedan sacar el mismo grano que lo compraron a un precio y que lo vendían hace 3 semanas a un precio más bajo, de pronto al final del año venderlo al doble de precio. No solo ocurre con el trigo. El maíz ha subido un 60%, el azúcar casi un 80% y también la soja y el cacao. Los alimentos son materias primas y se compran y se venden en los mercados financieros internacionales, como ocurre con el oro o el petróleo. Cotizan en bolsa. De eso sabe bastante Francisco López, que trabaja en una agencia que asesora a los que quieren invertir en este y en otros sectores. En toda esta crisis económico-financiera, los fondos de inversión han obtenido importantes rentabilidades de los mercados de materias primas. Han sido los mercados que mejor comportamiento han tenido desde el punto de vista de mercados alcistas. Con la crisis financiera, capitales y fondos de inversión buscan nuevos horizontes. El banco Goldman Sachs obtuvo en 2008 1/3 de sus ingresos especulando con materias primas. Ángel Calle es miembro del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de Córdoba. El mercado inversor se dirige hacia los alimentos por varias razones. La primera porque el boom inmobiliario, en este país somos conscientes de ello, ha tocado a su fin, luego hay que buscar nuevos nichos de mercado. El segundo, ¿qué mercado más estable y más necesario que el de los alimentos? Coches, lavadoras, bienes de equipo, casas incluso, puede uno acomodarse a vivir en otras circunstancias, con menos. Pero hay una necesidad que va a ser constante y cada vez creciente también de la población de tener unos alimentos. Luego es un mercado seguro. Para los que se dedican a la inversión, la especulación también tiene su cara positiva. Cuando se habla de este elemento especulativo, desde el punto de vista, entre comillas, peyorativo, desde el punto de vista de el impacto negativo que están generando sobre los precios, uno debe también de plantearse que esta parte es parte fundamental de los mercados. Es una parte que ofrece liquidez y que ofrece, entre comillas, garantías del buen funcionamiento del mercado. ¡Apoyen a los campesinos! En 2008 se produjo otra importante subida de precios en todo el mundo. En México hubo una crisis alimentaria. El maíz, sustento básico de la población, escaseaba debido a que la principal compañía comercializadora retenía el grano para forzar la subida de precios. Porque la gente va a decir, si está acaparado, significa que a lo mejor va a haber poco estos próximos años o los años futuros. Luego, si va a escasear, no el producto, sino su distribución, si va a escasear, consecuentemente, su precio será más alto. De hecho, hay compañías como Cargill, por ejemplo, que lo hacen sistemáticamente. Cuando mediáticamente se lanza la alarma de las crisis alimentarias, ellos lo que hacen es retener el grano. Es un negocio muy interesante. Además de la especulación y el acaparamiento, existen otros factores que influyen en la subida de precios de los alimentos. El petróleo que se usa para el transporte está más caro. Los biocombustibles, además, provocan que haya más necesidad de algunos cereales, como el maíz.
y la demanda está creciendo en los países emergentes. Estamos hablando de China, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de la India. Eso ha generado que la demanda por parte de estos países emergentes haya tenido una trayectoria bastante ascendente y haya generado una fortaleza importante desde este punto de vista. Influye, pero no es relevante. No es relevante porque actualmente se producen alimentos suficientes para que toda la población del mundo se pudiera nutrir con dignidad. Se producen del orden de entre las 4.000 y 5.000 kilocalorías por persona. Si las personas no pueden comer, que necesitamos entre 2.500 aproximadamente kilocalorías, es porque esa cantidad de kilocalorías no está distribuida de manera equitativa. La especulación con productos agrícolas es tan vieja como el sistema capitalista. En el siglo XVII se produjo en Europa la conocida como fiebre de los tulipanes, en la que estas flores cotizaban en varias bolsas especializadas y llegaron a costar más que 50 cabezas de ganado. El sistema básicamente funcionaba igual que ahora, con contratos de futuro, sin tener siquiera físicamente el producto que se compra. Y en los mercados de alimentos esto es clave, ¿no? Porque el desarrollo de las cosechas está, bueno, entre comillas, a expensas de condiciones meteorológicas, de plagas, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, en principio, se configuran los mercados de futuros agrícolas. Es decir, yo me comprometo a comprar la cosecha de maíz de tal zona en 3 años a tal precio. Como yo tengo ese título de compraventa por un valor, alguien puede interpretar que eso vale más, porque el precio está subiendo y de aquí a 3 años va a ser superior. Por lo tanto, puedo cambiar ese papelito de contrato por dinero. La subida de los alimentos está provocando hambre en los países pobres, donde muchas familias dedican casi todos sus ingresos a la compra de comida. Según el Banco Mundial, ha llevado a la pobreza a 44 millones de personas. Además, los precios altos fomentan el monocultivo orientado a la exportación. Hay países como Argentina, donde por primera vez en 30 años vuelve a haber hambre y desnutridos. Pero, sin embargo, el grueso de la agricultura se está enfocada a la exportación de soja para nutrir el ganado que nosotros nos comemos, con lo cual se genera la paradoja de que en el país entra más dinero, Argentina, pero entra más dinero para unos pocos, y al mismo tiempo aumenta el hambre. La subida también comienza a notarse en España y en Andalucía. Aquí los ganaderos compran los cereales y los piensos cada vez más caros. Es lo que le pasa a Paco Ávila, que tiene una explotación en Carmona, en Sevilla. El maíz que tenemos aquí, pues está costando actualmente sobre 45 pesetas. Y el año pasado, en la campaña pasada, lo estábamos pagando a 27 pesetas. Eso quiere decir que estamos pagando cerca del doble, no el maíz, todos los cereales, porque la haba actualmente está 58 pesetas, la soja está a 73 y es prohibitivo echarle de comer a una cabra de producción estos granos. Aquí los ganaderos lo que tenemos visto es que se está especulando con el grano, porque vamos por grano y las naves están llenas. Eso quiere decir que están esperando que suba más y nosotros pues no podemos echarle de comer. El sector pide una regulación del mercado. Nosotros nos gustaría que se regulara el precio del cereal y el precio de nuestros productos, de nuestra leche y de nuestra carne, para que podamos seguir con el ganado. En el gobierno nos dicen que esto es un mercado libre y ellos no pueden ponerle precio a los cereales. Como ellos, las 5 multinacionales, tienen los precios estipulados, ahí el gobierno no puede entrar. En 2004 el precio de la vainilla subió un 600%. Madagascar, donde se produce la mayoría de la vainilla que se consume en el mundo, había sufrido un ciclón, pero el viento solo había afectado al 30% de la vainilla. Lo demás fue especulación financiera. Este tipo de movimientos son perfectamente legales. En Estados Unidos, donde la Bolsa de Chicago es el referente mundial en cereales, se han impuesto límites para proteger los precios. Pero en Europa no existen barreras en muchos alimentos. En Europa competimos dando rienda suelta, que no libertad, porque es rienda suelta,
al intercambio y a la especulación con los alimentos en las bolsas europeas. No hay normativa al respecto y los alimentos son como pudiera ser los coches o el ladrillo, digamos. Elementos que pueden ser vendidos y comprados sin ninguna restricción. Entonces nosotros somos el epicentro Europa de la generación de esos movimientos especulativos a gran escala. El pasado verano se disparó el precio del cacao. El motivo fue que un fondo de inversión llamado Armajaro compró en una sola operación el 7% de la producción mundial. Costa de Marfil, el principal productor, está en guerra y las miles de toneladas de cacao siguen acumuladas. Es solo un ejemplo, como puede haber miles en diferentes partes del mundo, porque el hambre y los alimentos no solo dependen de las cosechas y del clima. Un ejemplo que está de plena actualidad en Costa de Marfil con el recrudecimiento de la violencia en los últimos días. También es noticia todavía, desgraciadamente, las consecuencias del terremoto de Japón que hoy nos traemos a Andalucía porque en la provincia de Sevilla, en Coria del Río, a más de 10.000 kilómetros de distancia del centro de la tragedia, el tsunami se sintió con especial intensidad. La solidaridad con los japoneses se respira en esta localidad de 27.000 habitantes, a la que hace 400 años llegó por el Guadalquivir una expedición nipona que sembró las raíces de un árbol genealógico que aún hoy perdura. Los vecinos de Coria están muy pendientes de los habitantes de Sendai, la ciudad del terremoto, con la que llevan 15 años hermanados. Los rasgos orientales se han perdido, pero en Coria quedan casi 800 personas que se apellidan Japón. Mi nombre es José Japón Sevilla. Por parte de padre, mi familia desciende de samuráis. Mi bisabuelo Japón, mi abuelo Japón, mi padre Japón y nosotros Japón. Hace ya más de 20 años que busqué yo el archivo de India y me dijeron que Japón venía de Japón. Los sucesos que han ocurrido en Japón han afectado de manera especial a algunos andaluces. Coria del Río es un municipio sevillano hermanado con Sendai, al que le une un pasado de 400 años. Un samurái y su séquito llegaron para establecer relaciones comerciales. Aquí se quedaron algunos de sus hombres y todavía quedan muchos de sus descendientes. José nació en Sevilla, igual que su padre y su abuelo, pero sabe que su origen parte de esos japoneses y tiene una relación muy cercana con Coria del Río. Ha sido árbitro profesional de fútbol desde 1974 hasta 2000. Fue uno de los más famosos en primera división y quien hizo popular el apellido Japón. Desde 1996 es invitado de honor de la Embajada japonesa en España. Tengo la suerte de que anualmente me convocan a esta recepción, que es en el mes de diciembre. Es en honor del emperador de Japón, que es su cumpleaños, y es una recepción en todas las embajadas del mundo, y a mí es un honor. A raíz de esos acontecimientos, durante estos años, pues he estado empapándome un poco de la cultura japonesa, aunque todavía ni de lejos pues soy un experto en ella, claro. De esos encuentros guarda entrañables recuerdos y algún regalo especial. Yo soy de los que tienen la asignatura pendiente de viajar a mi país de origen, el país de mis antepasados. Todavía no he tenido ocasión, pero espero no morirme sin tener esa ocasión. La relación entre Japón y España comenzó en el siglo XVII. El samurái Hasekura Tsunenaga, embajador del señor feudal de Sendai, desembarcó en Coria del Río en 1614. El propósito de la expedición era visitar al Papa en Roma para que apoyase a los japoneses convertidos al cristianismo y para establecer rutas comerciales con Europa. Hasekura pasó por Sevilla. De esa visita hay constancia en un acta del archivo de la ciudad y hay una réplica expuesta en la Casa de Cultura de Coria del Río. Al rey Felipe III, Hasekura le entregó esta carta con los proyectos comerciales. A la vuelta de Roma, algunos japoneses decidieron quedarse en Coria del Río y no regresar a su país.
Su huella todavía se mantiene en numerosos descendientes. Hace 20 años un vecino de Coria del Río comenzó a investigar el origen del apellido. Así se inició una relación que se hizo más cercana con motivo de la Expo del 92 y que se reforzó posteriormente con el hermanamiento entre las dos ciudades. Un grupo de coreanos con el apellido Japón, con el alcalde a la cabeza, visitan la ciudad de Sendai, de donde era natural Hasekura Tsunenaga. Y a partir de ahí se confirma el hermanamiento una vez que desde esa ciudad vienen hasta Coria del Río un grupo importantísimo de japoneses y que escenifican en la calle ese hermanamiento, ya no solo en la institución pública como es el ayuntamiento, sino en la calle, con un intercambio de cultura de ellos con la cultura nuestra, con una mezcla de flamenco, desfile, etcétera, etcétera. Desde entonces las relaciones han sido constantes. A Andalucía llegan cada año más de 700.000 visitantes japoneses. De los que pasan por Sevilla, un grupo importante se acerca a visitar la estatua de Hasekura. Vienen a visitarnos y son unas personas muy simpáticas y les gusta que le hablemos como somos, pero hay veces que es que ni los entiendo, porque es que no saben hablar ni español ni nada. Y también tengo un primo mío casado con una japonesa. María del Rocío trabaja en una perfumería. Tiene 41 años y 2 hermanos. Como ella, casi 800 vecinos llevan el apellido Japón, que se ha mantenido durante casi 400 años. Tengo muchos primos con el apellido Japón. Primos hermanos pocos, pero algunos tienen hasta doble, se llama Japón. Y otros son primos míos segundos, que a la vez están casados con primas mías y los niños se llaman iguales que yo, Japón La Llosa. Isabel tiene una peluquería desde hace 3 años. Tiene 3 hermanos. Para hacer honor a su apellido y a su procedencia, unas letras japonesas adornan los letreros y promocionan la empresa, a la vez que fomentan la curiosidad entre vecinos y visitantes. Primero porque tengo el apellido Japón y segundo por el vínculo que había de Coria con Japón. Yo no lo entiendo, pero un japonés me dijo qué significaba eso. Cuando vinieron, pues le pregunté, digo, oye, ¿significa peluquería de caballero? Sí. Me dijeron que sí. Como todos, Isabel siempre tuvo interés por conocer sus orígenes. Además de la versión oficial, en el pueblo, el boca a boca ha ido matizando y ampliando los datos. Es que, según cuentan, pues cuando nacieron los niños, ¿no? Pues el apellido de ellos, pues para escribirlo, pues era complicado. Y según cuentan por aquí, ¿no? La historia y demás. Pues el cura, pues claro, como no sabía cómo escribirlo, pues de Japón, pues Japón. Y pusieron Japón y como eres de Japón, pues Japón. Antonio tiene 76 años, también ha nacido en Coria. No tiene hijos, pero tiene una extensa familia de hermanos y sobrinos, todos descendientes de aquellos japoneses. Ahora está muy orgulloso de sus orígenes, pero dice que cuando era joven no tenía tiempo de ocuparse de esas cosas. Entonces no es como hoy, antes de lo que era mucho trabajo. Entraba uno dedicado a trabajar al campo y del campo salía uno de noche y entraba uno de noche. Eso es lo que nos contábamos. Aquí vienen muchos japoneses. Una vez también me hicieron un reportaje, una poca de japonesa. Y dice, le llaman a usted una foto. Pero como estoy esperando una foto. José Manuel es el propietario de varias empresas cuyo logotipo es la bandera de Japón, por su apellido y por las relaciones que mantiene desde hace tiempo. Cuando ya se formaliza entre la ciudad de Sendai y Coria del Río, hermandad, y ya empieza a haber esas uniones y esos lazos que ya ellos vienen aquí todos los años, organizan una fiesta o una cena. La embajada de Japón en España organiza en Coria una cena todos los años también. Ya empieza a haber más uniones, más lazos y claro, las inquietudes pues efectivamente florecen a raíz de esa época. Ahora tiene un creciente interés por todo lo relacionado con esa cultura y con el carácter de los japoneses. La forma de ser de ellos, la forma de comportarse, el respeto hacia los demás,
la forma de admiración que tienen, por ejemplo, sobre la cultura española, sobre nosotros, y las ganas de saber la descendencia de ellos, ¿no? O sea, para ellos es muy muy importante este apellido Japón aquí en Corea. La cultura samurái sobre todo, ¿no? Es lo que me atrae mucho. Y bueno, y algo sé, ¿no? No todo lo que me gustaría, pero algo sé, pero me atrae bastante. Estas inquietudes por aprender y conocer más las características de esta cultura oriental son comunes a todos los que llevan este apellido y se está extendiendo de generación en generación. José ha transmitido este interés a sus 3 hijos. Mis hijos han tenido la suerte de que desde mucho más jóvenes han conocido los orígenes de su apellido. Yo a mis hijos ya sí le he contado y ellos se han preocupado también de conocer un poco cuáles han sido esos orígenes y están muy interesados en la cultura de Japón, ¿no? Bueno, como anécdota diré que ayer mismo mi hijo pequeño me dijo que se quería tatuar el nombre de Japón en japonés, ¿no? O sea que ahí hasta ya ha llegado ese vínculo con Japón, ¿no? En estos días en los que la tragedia asola Japón, todos ellos están pendientes con especial preocupación de las noticias que llegan desde allí, de la situación en muchos casos de familiares y amigos. Me puse en contacto vía email con la embajada dándole mis condolencias y ofreciéndome a lo que hiciera falta para poder paliar en la medida de lo posible los daños tan irreparables que hay en estos momentos en ese país. Cuando ya tienes amistades allí, ¿no? Y gente que conoce, pues claro, estaba un poco inquieto y no tenía noticias hasta que ya a partir del tercer cuarto día del terremoto empezaron a llegar los emails respondiendo y demás, pero bueno, claro, bastante inquietudes, ¿no? Y aparte, en casi todas las personas que conocemos allí, o que conozco, todos tienen desaparecido, otros en toda la familia o han muerto o tienen desaparecido. Las criaturas, lo que están pasando y lo que han pasado y las criaturas que han muerto. Eso, el que no le dé pena de eso es ya demasiado. Hombre, porque una cosa es esa, que eso es, qué sé yo, un desastre, eso, que hace todo, una cosa mala. Nuestro alcalde se ha solidarizado mediante una carta con el embajador y bueno, debido al problema de las comunicaciones también, que en este momento existe allí, no hemos podido hacerlo llegar a Sendai, pero me consta que sí, el embajador ha hecho llegar estas condolencias del Ayuntamiento de Coria del Río hasta Japón y concretamente hasta Sendai. Durante casi 4 siglos se han mantenido lazos entre los dos pueblos que con el tiempo se han hecho cada vez más fuertes, más efectivos y en estos días más solidarios. En Andalucía siempre habrá un trozo de Japón. Esta semana los apóstatas, las personas que han renunciado a la religión católica en España, han recibido una mala noticia. El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo que interpuso la Agencia Española de Protección de Datos contra una sentencia del Supremo que eximía a la Iglesia de inscribir en el registro de bautismo una declaración de apostasía. A partir de ahora, por tanto, los ciudadanos que han perdido la fe y quieren eliminar o modificar sus datos personales de los libros eclesiásticos no podrán ampararse en la Ley de Protección de Datos. La apostasía es una opción que existe en muchas religiones, pero que, como vamos a ver en el siguiente reportaje que ya emitimos, no es nada fácil. Todo comienza con el bautismo, el rito por el cual toda persona entra a formar parte de la Iglesia Católica. Aquí comienza un camino que, llegado el momento, hay quien decide abandonar. Ese momento se llama apostasía. Hay muchas personas que no creen, pero bueno, no apostatan. Pero el hecho de apostatar, digamos, es ir más allá, ¿no? El que la propia Iglesia reconozca que tú ya no eres miembro de esa comunidad. Todo el ordenamiento canónico y toda la vida de la Iglesia tiene como finalidad última la salvación de las personas, ¿no? Que una persona renuncie a los medios de salvación
al menos de manera ordinaria, que le llegan a través de la Iglesia, para la Iglesia es un problema. La apostasía nosotros la consideramos que es el ejercicio del derecho que tiene cualquier persona a renunciar a una organización en la que obligatoriamente pues se ha incorporado y renunciar a esa actitud. Desde el punto de vista religioso es más una renuncia a la fe que esa religión le practicaba. José Martín es natural de Huétor Santillán, en Granada. Allí fue bautizado en 1959. Hace 5 años decidió apostatar. Hay muchas cuestiones de la Iglesia que yo me he planteado desde siempre, ¿no? Y claro, había cosas que mi razón no las comprendía, ¿no? Y con el tiempo pues me he ido dando cuenta de que yo no confieso con esto, ¿no? O sea, a mí me tienen que dar las cosas más tangibles, yo soy más racional en ese sentido, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que ya pues me planteo que yo no quiero pertenecer a la Iglesia Católica. Llegado ese momento, José solicita la apostasía mediante un escrito al Arzobispado de Granada. La primera comunicación que hice estaba equivocada porque a la hora de poner la fecha, pues solo me admitió el 1, ¿no? Entonces, claro, recibí una comunicación con la página de vuelta de mis datos, en los que el arzobispo me contestaba un poco en plan sorna de que no se podía hacer nada porque, claro, yo nací en el mismo año de nuestro Señor Jesucristo, entonces, un poco así, ¿no? Entonces, pues volví otra vez a mandar los documentos ya con la fecha de mi nacimiento bien, ¿no? Y recibí una comunicación al poco tiempo de que, bueno, de que sí, que mandaría una comunicación a la parroquia donde estaba bautizado, donde se pondría una nota marginal al margen de mi hoja de bautismo. Hoy día, los trámites para apostatar siguen siendo los mismos. En ocasiones, el arzobispado que corresponda puede exigir que un notario dé fe del acto de apostasía, para lo cual pone a disposición del solicitante un notario eclesiástico. El apóstata, si lo prefiere, puede asumir los gastos y recurrir a un notario civil. La Iglesia establece un requisito que es poder dar fe de que efectivamente se dan las condiciones de capacidad, de libertad y de voluntad necesarias para que pueda ser una apostasía formal y no simplemente un asunto privado del sujeto. La Iglesia Católica no cuenta con datos estadísticos de personas que han apostatado. Desde el Arzobispado de Sevilla calculan que anualmente se registran en torno a 60 apostasías en esta provincia. Cifras minúsculas si se comparan con los 20.000 bautizos que pueden celebrarse cada año. Jesús Colombo estuvo 14 años al frente de esta parroquia, en el municipio sevillano de Espartinas. Aquí se celebra el bautismo de forma habitual cada fin de semana, un rito que se realiza por voluntad de los padres. Lo primero que hacemos es ponernos de acuerdo en las fechas de celebración y después ellos reciben esta ficha que rellenan con los datos del niño y con los datos de los padres y de los abuelos y que traen el día que vamos a preparar el bautismo. Y después esos mismos datos son los que se pasan a este libro del bautismo, en el que los datos que aparecen en la ficha se llevan al libro y después se colocan en el índice el nombre del niño, los padres, el nombre de los padres, el folio y el número para después poder facilitar la tarea a la hora de buscar una partida o un registro de bautismo. Este tipo de registros se realizan por imperativo de la Iglesia tras las medidas acordadas en el Concilio de Trento, a mitad del siglo XVI. Pese a que muchas parroquias no contaron con este tipo de registros hasta el siglo XVIII o incluso XIX, aquí se conservan libros bautismales desde 1621. He aquí una de las cuestiones más polémicas que conlleva el proceso de apostasía. Normalmente lo que se consigue cuando se quiere apostatar es que pongan en el archivo de la Iglesia una nota marginal que dice que tú has apostatado. Y nosotros lo que queremos es que se borre, simplemente como en un registro de datos, que se borre el nombre de la persona que lo pide. Siempre se nos dice que hay en España del 92 al 95% de católicos y realmente creo que todos sabemos, hasta los católicos, que eso no es cierto.
Tras meditarlo durante años, Eduardo Castro ha decidido apostatar. Asegura que si volviera a nacer y pudiera elegir, no se bautizaría. Ni para el bautizo, ni para la primera comunión, ni para la confirmación siquiera fui consciente y voluntario. Y en este momento, para la apostasía, sí que soy consciente y voluntario. Es un acto de fe en la libertad individual. La mayoría de apóstatas, amparados en la Ley de Protección de Datos, reclaman a la Iglesia que sus datos desaparezcan de los libros sacramentales. La justicia, sin embargo, ni tan siquiera obliga a la Iglesia a anotar las apostasías en los citados libros. El Tribunal Supremo no considera estos libros como ficheros, por lo que el derecho fundamental a la protección de los datos personales no está vulnerado. La Agencia Española de Protección de Datos ha recurrido la sentencia. Nosotros lo que consideramos desde el movimiento laicista es que es necesario que se considere esta base de datos igual que el resto de las bases de datos que existen y que, por tanto, si una persona solicita la cancelación de los datos que obran, pues que se le trate igual por la Ley de Protección de datos y que, por tanto, cause baja total y se destruyan los datos en los cuales figure. Más allá de los matices jurídicos, la apostasía ha existido desde que existe la religión. Esta es al menos la opinión de Diego Molina, teólogo y profesor en la Universidad de Granada. Al comienzo de la historia del cristianismo, la apostasía venía más motivada por razones externas, de persecución. Ahora creo que lo que estamos viviendo es la reacción a una situación de cristianismo sociológico, una situación en la que todo el mundo era cristiano, en la que todo el mundo era bautizado, y ahora mismo hay personas que quieren decir públicamente que no se sienten identificados con esa fe en la que fueron bautizados. Pero la apostasía no es solo un fenómeno inherente al cristianismo o a la Iglesia Católica. Teóricamente se puede apostatar de cualquier religión, en la medida en que yo niego lo que son todas las verdades de dicha religión. Bien es verdad que hay religiones que conciben menos la posibilidad de ser abandonadas. Creo que el Islam no concibe fácilmente que una persona pueda dejar de pertenecer a esa religión. Pero en las demás, en principio, se trataría de un derecho que tiene toda persona a aceptar una fe o a rechazarla. Las organizaciones laicistas no disponen de datos, pero aseguran que no se trata de un fenómeno aislado y que en los últimos años el número de apóstatas ha crecido considerablemente. ¿Se trata de algo coyuntural? Para mí es significativo el hecho de que cuando existen más apostasías tiene que ver de manera directa con determinadas situaciones de actualidad, de relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos, determinados eventos eclesiales. Hay una serie de grupos que están ejercitando y de personas que también se sienten más vinculadas para romper esos vínculos con la Iglesia Católica y por tanto apostatar en función también de lo que la propia jerarquía eclesiástica está haciendo en estos momentos y las consignas que está asumiendo y que está planteando y que lleva consigo el rechazo de muchos grupos sociales y por tanto de ahí la necesidad de estos grupos de rechazar esta pertenencia a esta Iglesia por la que no comparten los planteamientos que dicen. Dicen que la fe es un camino, una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. A veces simplemente se pierden las ganas de combatir o de seguir caminando. Más cuando llegan noticias como la que les hemos comentado referida a la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar el recurso de amparo de la sentencia que permite que en el registro de bautismo no se anote al margen del nombre de la persona bautizada su renuncia a la religión católica. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.